Existen diversas definiciones sobre el concepto de diagnóstico participativo. Algunas caracterizan al diagnóstico participativo como una intervención social orientada a la transformación de una realidad determinada. Otras definiciones señalan a los diagnósticos participativos como un método para determinar, desde el punto de vista de los actores en un determinado territorio, sus problemas, necesidades, potencialidades, propuestas y demandas para diseñar soluciones y lograr su desarrollo. Como se expresa en su denominación, es un diagnóstico y como tal se trata de una iniciativa que brinda un mejor conocimiento de las situaciones sociales que se problematizan y que se pretenden cambiar mediante las intervenciones sociales, dando información confiable acerca de la magnitud o alcance de esas situaciones problemáticas en el territorio donde se abordan y sus características primordiales. También interesa conocer los factores que influyen en tales situaciones en los contextos concretos y las consecuencias que habría en un corto, mediano y largo plazo si no se interviniera en procura de soluciones. El carácter de participativo califica el modo en que se lleva adelante el proceso de diagnóstico, de allí que los diagnósticos participativos tengan las siguientes características. Son ejercicios que se basan en la construcción colectiva y, por lo tanto, incluyen la participación de diversos actores, como el poder público, el sector privado, universidades, escuelas, organizaciones no gubernamentales, iglesia y organizaciones de base, entre otros actores relevantes dentro del territorio. Su objetivo es, mediante un trabajo colectivo entre los diferentes actores, lograr transformaciones con base en una problemática identificada, la cual debe ser construida y acordada entre los diferentes participantes. Establecen un diálogo entre los miembros de la comunidad, en el cual se relacionan en igualdad de condiciones, respetando la autonomía y el saber comunitario. Son procesos que por lo general incluyen a facilitadores que tienen el papel de orientar la discusión, promover el diálogo horizontal y dar voz a aquellos actores que tradicionalmente no han tenido voz. Son el resultado de un proceso planeado y programado, que cuenta con una serie de herramientas y metodologías que buscan lograr la participación de los diferentes actores y promueven la construcción de acuerdos entre los participantes. Son procesos que requieren de una delimitación geográfica, temporal, etaria, temática y de escala, que va a variar dependiendo de cada contexto. Pueden ser un complemento de otros métodos de investigación o ser una parte del proceso de planeación. Permiten obtener información de calidad, es decir, información confiable, relevante y actualizada, por lo cual se convierten en una herramienta muy potente para actuar frente a una problemática identificada. En este sentido, los diagnósticos participativos incluyen los saberes y puntos de vista de diferentes actores. Cuando se realiza bajo esa modalidad participativa, el diagnóstico trasciende los objetivos de fundamentar las acciones de una intervención y de brindar insumos básicos para los diferentes momentos evaluativos. La modalidad participativa añade un valor agregado sumamente relevante que es la iniciación de un proceso de construcción de un escenario donde interactúan distintos actores sociales, un espacio de intercambio de información, de articulación y de negociación, un ámbito para el aprendizaje social de todos los participantes y un espacio de oportunidad para el protagonismo de los actores sociales que luego serán involucrados en los proyectos. El diagnóstico participativo es, en sí misma, una práctica democrática de relacionamiento social. También se destacan dos características relevantes. La intersubjetividad, entendida como la integración de miradas y percepciones diversas para la construcción conjunta de la situación problemática, que implica la reconstrucción de la realidad mediante la confrontación y síntesis de informaciones parciales, objetivas y subjetivas, en un trabajo grupal de elaboración intersubjetiva. Y el aprendizaje colectivo y el empoderamiento institucional y comunitario, que implican aprendizajes para los actores que se involucran. Esto permite dejar capacidades instaladas y facilita incorporar modalidades de reflexión y de autorreflexión para la transformación. Los beneficios para una comunidad o para un grupo al trabajar en la elaboración del diagnóstico comunitario local son: mayor claridad, precisión y comprensión de las situaciones que se visualizan y se problematizan. Menor margen de error al formular las acciones correctivas y mayor eficiencia al llevarlas a cabo. Aprendizaje de metodologías, técnicas y procesos de generación de conocimientos. Aprendizaje de una manera más objetiva y democrática de percibir y comprender el mundo, el entorno, a los demás y a uno mismo. En síntesis, se produce un intercambio de conocimientos y de tecnología, quedando capacidades instaladas para una comunidad más autónoma en la construcción, conceptualización y resolución de las situaciones que se presenten. Es así por lo que todo diagnóstico debe contener
Un componente descriptivo, que se refiere a cómo son y o suceden las cosas en un determinado contexto. Un componente explicativo, que se refiere a las causas o factores condicionantes para que esa situación ocurra. Y un componente predictivo, es decir, cuáles serían las consecuencias de no intervenir. Es importante pensar el diagnóstico participativo articulado al proceso de desarrollo de las organizaciones de base, no como un momento aislado.